Bueno, vamos a hablar ahora sobre la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es un factor muy importante dentro del derecho penal. ¿Por qué es un factor muy importante dentro del derecho penal? Pues precisamente la mayor parte de bandas criminales, la mayor parte de grupos armados, se nutren de menores en sus filas para realizar delitos. Y esto es bastante preocupante porque incluir menores dentro de este tipo de bandas que son pandillas, bandas criminales o grupos armados eh, genera una pérdida de las generaciones y una pérdida de la productividad en las sociedades, toda vez que los menores son las personas que en un futuro van a desarrollar las actividades principales con ese recambio de las generaciones. Entonces, cuando toda una generación se pierde en el delito, pues entonces la sociedad comienza a tener problemas de desarrollo, de pobreza y de mayor delincuencia. Entonces, este es un tema clave precisamente para el manejo de la delincuencia en las sociedades. Sociedades como la latinoamericana, donde existen problemas económicos, donde existen problemas de distribución de pobreza, se genera círculos de pobreza tanto en las ciudades como en los campos. Esos círculos de pobreza tanto en las ciudades como en los campos genera a su vez una falta de oportunidad hacia los jóvenes. Los jóvenes de por sí sufren mucho en el tema laboral, tienen que competir en un mercado laboral bastante complicado, toda vez que se exige experiencia, se exige conocimiento y se exige el manejo de un conocimiento y una formación específica. Cuando los jóvenes van a ingresar al mercado se dan cuenta que la falta de experiencia rebaja sus ingresos y rebaja sus oportunidades de conseguir buenos empleos y de conseguir incluso unos empleos mínimos que les permitan su independencia económica. Cuando tenemos este contexto, encontramos en los círculos de pobreza y en los círculos y en los barrios y en las partes rurales una problemática que es la siguiente: los menores de edad no ingresan a los establecimientos educativos, y si ingresan a los establecimientos educativos ingresan a los públicos, y cuando ingresan a los públicos viene el problema de la mala calidad de los centros educativos públicos. Por lo menos en Colombia, el ingreso de los egresados de los colegios públicos hacia las universidades es muy bajo. La formación que se da en los colegios públicos es bastante precaria, tanto por presupuesto como la preparación que pueden generar los profesores en medio de condiciones bastante complejas, con pupitres dañados, con aulas de clase sin los mínimos de condiciones para poder dar una clase, y con estudiantes que van sin comer y con temas precisamente de falta de formación en toda su trayectoria escolar. Entonces, cuando tenemos todas estas situaciones y encontramos también que existe deserción escolar dentro de ese círculo, donde los padres tienen que escoger, debido a sus escasos recursos, tienen que escoger de sus tres hijos cuál es el que va a ir al colegio, pues encontramos aquí un problema de falta de condiciones y falta de oportunidades que se va a reflejar precisamente en la delincuencia. Cuando un menor de edad quiere ingresar a trabajar para ayudar a su casa, pues encuentra los oficios que dan ingresos, pero unos ingresos no suficientes para tener una
una independencia económica e incluso son insuficientes para ayudar en su propio hogar. Cuando estas situaciones de zozobra y de pobreza y de angustia se presentan, pues llega el joven y recibe una propuesta para realizar delitos. Y ahí viene el problema. Si bien es cierto, no todos los jóvenes se dedican a los delitos, cuando tenemos familias con problemas afectivos, con problemas de violencia, pues estos jóvenes cuando les hacen estas propuestas son propensos a aceptarlas para tener independencia económica, para ganar recursos y poder salir adelante. Pero el problema con eso es que una vez aceptas una propuesta de una organización criminal, de una pandilla o de una banda, no podrás tener salida. Y ese muchacho que ingresa a esa banda y que ingresa a esa organización, debido a los cánones de la misma organización, no puede salirse, puesto que la organización, después de reclutar a esos menores, para evitar la deserción en sus filas, los amenaza con la muerte. Entonces es un callejón sin salida. Y en esa situación se encuentran los menores que se encuentran en estados de pobreza, en familias que tienen problemas de violencia y que se encuentren en barrios o círculos de pobreza, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Este tipo de circunstancias eh, van generando una gran problemática desde el punto de vista de la delincuencia. Se quiere combatir al delito, pero desafortunadamente viene el tema. La delincuencia no es como una culebra que tú cortas la cabeza y se supone que la matas. No, la delincuencia es como un cien pies. Le cortas una partecita y ella se renueva con nuevas partes que ella se regenera. Entonces la delincuencia va pasando y tiene la misma base. ¿Cuál es la misma base? Los menores de edad. Precisamente se decía por uno de los paramilitares que actuaba en Córdoba, ¿por qué los paramilitares, le preguntaron, por qué a los paramilitares reclutan menores de edad para sus filas? Y la respuesta fue clara: la guerra no se puede hacer con personas de la tercera edad. Pues claro, la mejor forma o el mejor soldado que se ha establecido a lo largo de la historia son los menores de edad. Son los más ágiles, son los que corren riesgos por encima de los necesarios, son los más déspotas, los más arriesgados y los que no tienen suficiente conciencia de las actuaciones que están realizando. Reciben órdenes, son maleables y son manipulables debido precisamente a su corta edad y su falta de experiencia. De tal manera que darle un arma a un menor de edad es no solamente una gran responsabilidad, sino un problema mayúsculo, toda vez que su falta de madurez psicológica le impide a veces valorar las consecuencias de su conducta, no solamente desde el punto de vista de la cárcel, sino también de las consecuencias de su conducta en la sociedad. ¿Qué pasa si mata a un hombre? El menor de edad no se
no presta atención en que si mata a un hombre está matando a un padre, que ese padre es el sustento de su hogar y que si mata al padre viene el problema de la familia que queda, la esposa, los hijos, la abuela. Toda esa situación no es pensada por un joven en el momento en que actúa o que realiza un delito. Él está pensando en el momento, él está pensando en el dinero, en cómo va a gastar ese dinero, en qué va a comprar con ese dinero. Y estas son, digamos, las problemáticas, que esa mentalidad, como estaba aprendiendo desde la edad de la pubertad, y desde la edad de su formación como persona, pues la va a seguir replicando durante toda su vida y va a ser bastante complicado un programa de resocialización para una persona que en las etapas más importantes de su formación aprendió a cómo realizar un delito. Las políticas estatales frente a la prevención de delitos de los menores de edad son bastante precarias. Desafortunadamente no se atacan los problemas. ¿Cuáles problemas? Familias disfuncionales, familias agresivas, pobreza, falta de oportunidad y empleo. Precisamente un modelo de política criminal que se puede, digamos, pensar, repensar y admirar es una política que hubo en Medellín en la época del alcalde Fajardo, donde se combinó la empresa privada, la entidad pública, la alcaldía, para invertir en, en colegios públicos, en unas condiciones de colegio público dignas, donde los niños de escasos recursos fueran a estudiar. Eso es supremamente importante para un niño. Se socializa, aprende, desarrolla su cerebro y se prepara, digamos, para aprender otras cosas. Igualmente, la política no estaba dirigida solamente a los niños, sino también estaba dirigida a los jóvenes para impulsar su emprendimiento, de tal manera que se le daban recursos y espacios para que ellos mostraran sus productos, los vendieran y comenzaran a ser jóvenes emprendedores, tratando de solventar esa gran problemática que tienen los jóvenes de ingresar al mercado laboral, donde los rechazan por falta de experiencia. Si a los jóvenes se les dan estas oportunidades, si se les da la posibilidad de estudiar, si se les da la posibilidad de emprender, las cosas serían totalmente diferentes. El tema familiar sí es un tema complejo, pero hay que trabajarlo y hay que manejarlo, porque un niño que no pueda llegar a su hogar porque en su casa lo maltratan, porque el papá maltrata a su esposa, son situaciones complejas que afectan al menor y hacen que el menor busque otras salidas diferentes a su hogar para poder sobrevivir. El deporte es supremamente importante para los menores. Les enseña reglas, les enseña respeto y les enseña el tema de la autoridad, que es supremamente importante en la formación de una persona. Eh, el gran inconveniente de los menores infractores es encontrar esas organizaciones criminales, pandillas, grupos armados que están dispuestos a reclutarlos y están dispuestos a aprovecharse de esas circunstancias familiares, sociales, de empleo que padecen los menores y que están dispuestos a ofrecerle a los menores algo que hacer, algo con lo cual pueden comer
y una forma de vida diferente a la que están viviendo, de pobreza, de maltrato, y esa situación les permite a estos grupos armados eh, reclutar menores y seguir multiplicando los círculos de violencia en todas las sociedades. Es necesario trabajar en los menores, es necesario proteger a los menores de las organizaciones criminales y es necesario realizar políticas públicas y ser conscientes que los menores en esas condiciones eh, están en alto riesgo, y ese alto riesgo nos puede generar un problema de violencia y de criminalidad que es muy difícil de manejar, teniendo en cuenta, como les estaba diciendo, que un menor delincuente, cuando en esa etapa tan importante de la vida aprenda a delinquir, es muy difícil desaprender todos esos temas, y mucho más si cuando trata de ingresar a la sociedad lo rechaza por antecedentes penales y lo rechaza por falta de experiencia. Entonces es necesario iniciar políticas públicas tendientes a la educación de los menores, a la preparación de los menores, al deporte, a cultivar esos momentos de ocio y a propender porque el menor encuentre un ambiente sano para desarrollarse como persona y llegar a ser un adulto productivo y que evite estos problemas de delincuencia juvenil.